todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El día de hoy, como en los tiempos de Pablo, la iglesia se ve asediada de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Vemos por un lado acá la psicología humana suplantando la palabra de Dios en las iglesias. Vemos por otro lado enseñanzas sobre superación personal, exaltando el yo y no exaltando a Cristo. Por otro lado vemos el legalismo metido en las iglesias, experiencias personales, viajes astrales al cielo, otros se van al infierno. Vemos mucho misticismo. Pero esto, lo que vivimos hoy, no es diferente a lo que vivió San Pablo. Por eso esta carta existe, ¿verdad? Entonces, si existe es porque el Espíritu Santo inspiró al apóstol para que dejara escrito la base sobre la que los cristianos postreros, o sea, nosotros, debíamos de basarnos. Los falsos apóstoles siguen ofreciendo, como antaño, siguen ofreciendo sus revelaciones extrabíblicas que no tienen sustento bíblico, revelaciones y cosas que agreden la divinidad de Cristo, agreden la suficiencia de su sacrificio. Y la Biblia sigue diciendo que Cristo es suficiente. La Biblia sigue diciendo que no necesitamos más que a Cristo. La Biblia sigue diciendo que somos completos en Él. Entonces Pablo rechaza tres cosas que estaban asediando a los cristianos en Colosas: el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Estas tres cosas que son prácticas que entraron a la iglesia y que hoy desgraciadamente estamos plagados también. Vamos a ver la número uno. Vamos a ver cómo Pablo se va en contra del legalismo. ¿Qué es el legalismo? La palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, ciertamente. Sin embargo, es un término que se usa para describir una posición doctrinal que enfatiza un sistema de reglas. Número uno, número dos, número tres. Reglamentos que luego nosotros mismos inventamos, supuestamente para alcanzar salvación o el favor de Dios. Los legalistas creen que es necesario guardar estas reglas que ellos mismos se imponen, que no tienen que ver nada absolutamente con el evangelio. Y de esto hay más de lo que usted se imagina. Pablo entonces rechaza esta postura legalista. ¿Por qué? Porque el legalismo es la religión de los logros humanos, es lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo creo que le va a agradar a Dios, aunque no esté en la Biblia, pero me parece a mí como que si yo hago esta práctica, esta ceremonia, este ritual, yo me voy a ganar el favor de Dios. Y Pablo rechaza totalmente esta postura del legalismo, porque enseña una religión basada en logros humanos, pues está mostrando que Cristo no es suficiente, sino que faltan cosas por hacer y esas cosas las voy a hacer yo.
y hay que añadirle ciertos rituales, y mientras más místicos se vean, pues es mejor. Entonces el legalismo es una práctica ineficaz. ¿Por qué? Porque el legalismo, las reglas por sí mismas, los rituales por sí mismos no pueden transformar a nadie, no pueden cambiar a nadie, no pueden vencer los deseos de la carne. Es imposible. Y los falsos maestros trataron de engañar a los colosenses de que debían de seguir guardando las leyes ceremoniales. En Levítico 11, no tienen que buscarlo, ahí está un montón de leyes ceremoniales. Hay que saber distinguir dentro de lo que es la ley de Dios, lo que es la ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial eran todos los rituales, ¿sí? El cordero de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, las primicias, etcétera, etcétera. Y la ley moral, y esa ya, la primera, la ley ceremonial, esa ya pasó a mejor vida. Pero la ley moral, que es no matarás, no robarás, no adulterarás, etcétera, esa sigue vigente, ¿sí o no? Algunos dicen, no, pues ya no estamos bajo la ley, y aluden a que pues ya quedó eliminada. Sí, quedó eliminada la ley ceremonial que apuntaba hacia Cristo, pero la ley moral, esa sigue vigente. ¿Lo alcanzan a ver? Ok. Entonces, los falsos maestros trataban de enseñar esto, la ley ceremonial, añadirla al sacrificio de Cristo. Y vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Aquí se refiere a la ley ceremonial. Romanos 10, 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Para justicia a todo aquel que cree. O sea, ya no se necesitan hacer rituales, etcétera. Ahora vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aquí Pablo, Gálatas 5, 1, está invitando a los cristianos a caminar en la libertad de Cristo. Pero, ¿qué les dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense el versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? Porque si ellos se circuncidaban atribuyéndole a un ritual poderes de salvación, entonces en vano murió Cristo. No tiene sentido. Si hubiera quedado allá en el cielo y cada quien se circuncida y ya es del pueblo de Dios. Y Pablo dice, no. Dice, yo mismo les digo, dice Pablo, si ustedes se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque ya están haciendo ineficaz e incompleto el sacrificio de Jesús por medio de un ritual que es la circuncisión. O como ahora muchos cristianos sustituyen o le añaden el bautismo. El acto del bautismo me salva, dicen algunos, porque malinterpretan las escrituras. Y el bautismo en sí mismo no salva. Ya lo vimos hace 8 días eso. Porque si salvara, entonces es un ritual, y los rituales quedaron fuera de vigencia. Entonces Pablo dice que si Cristo ya perdonó nuestros pecados, haciendo una recopilación de la enseñanza pasada, si Cristo ya perdonó nuestros pecados, Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la borró, la clavó en la cruz, despojó del poder que tenía sobre nosotros a Satanás, a la muerte, al pecado. Entonces ya no hay más que hacer en lo que tiene que ver con la salvación. Tenemos salvación completa, perdón de pecados completos y victoria completa. De manera que no podemos añadirle más, porque si alguno le añade es inútil, es lo que Pablo está diciendo. Si se circuncidan, es inútil, Cristo no les va a aprovechar absolutamente nada. Vamos a Colosenses, vamos a estudiar estos versículos, va a ver cómo cobran significado. Después de que dice que él quitó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz, despojó a los potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Colosenses 2:16. Por tanto, esa frase
Es muy importante, porque esa frase está ligando los versículos anteriores que ya estudiamos hace 8 días. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz, eso como consecuencia dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea, nadie los condene porque comen esto o no comen aquello, o beben esto o lo hacen en cierto tiempo. No, ya no consiste en eso. Nadie les condene. El que come no menosprecia al que come, y el que come no menosprecia al que no come. Todo lo ha recibido Cristo. Él hizo limpios todos los alimentos. Nadie les condene, nadie. ¿Por qué? Porque eso no tiene vigencia. Entonces Cristo mismo aseguró que era inútil, una vez llegado Él, haber pisado esta tierra, que era inútil observar las leyes ceremoniales, porque todas apuntaban hacia Él. Por lo tanto era innecesario hacerlo, porque Él ya estaba ahí, ya está aquí. Vamos a Marcos 7, versículo 14. Marcos 7, 14. Aquí el contexto es que los discípulos empezaron a comer sin haberse lavado las manos, y los fariseos, los religiosos, habían añadido al ceremonial la creencia de que si ellos comían con manos no lavadas, ellos se contaminaban. Pero ellos no hablaban de una contaminación de microbios y esas cosas, sino hablaban de contaminación espiritual. Y Cristo les dice, no, estos no han entendido. Fíjese en Marcos 7, 14. Dice así: y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. ¿Qué tienen que hacer todos? Oír y entender. Pues trate de entender, ponga mucha atención, porque esto es muy importante. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, nada, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿qué es lo que ve Dios con agrado? ¿Que usted deje de comer en Cuaresma una hamburguesa? ¿O que deje de mentir? Pues eso es fácil entenderlo, ¿no es cierto? Sin embargo, mucha gente se va a los rituales. Dice, no, pues 40 días sin fumar, te lo dedico a ti, imagínate. Qué aberraciones la gente hace. Y los culpables pues, somos los líderes espirituales, que no le enseñamos bien a la gente. Entonces dice el Señor, versículos 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale. Versículo 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Le preguntaron, Señor, ¿y eso qué quiere decir? Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Qué increíble, ¿no? O sea, los mismos discípulos de Jesús les faltaba entendimiento. Y yo puedo entender que puede haber aquí gente que tiene tiempo y todavía no le entra, todavía no entiende. ¿Qué va a decir tanta cosa? No, pues no le entiendo. Pues yo dejo de comer mi hamburguesa, por si las dudas, para que Dios me reciba, para que Dios me bendiga. Y nomás no les entra. Y así estaban los discípulos. Y Jesús les dice, también ustedes están sin entendimiento. Dice el 18, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Se refiere a una contaminación espiritual, que sea pecado, etcétera. No, dice versículo 19, porque no entra en su corazón, sino ¿dónde entra lo que comes? En el vientre, y sale a la letrina. Así de simple. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero los fariseos, ¿qué decía la ley? No coma cerdo, no coma ciertos animales, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor quería que ellos supieran discernir entre lo bueno, lo malo, lo santo, lo profano, lo limpio, lo inmundo. Pero ellos no entendían. Entonces ellos decían, no. Le atribuían, aparte de los mandamientos de la ley ceremonial, le atribuían ellos el hecho de no lavarse las manos y comer, que se contaminaban. Entonces dice, no, versículo 20, pero decía, o sea Jesús,
que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, fíjate, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Entendieron ustedes? ¿O todavía están sin entendimiento? Más o menos, dijeron, más o menos. Bueno, ahí la llevan. Vamos a Colosenses 2:16 de nuevo. Entonces Pablo dice: Cristo allí triunfó sobre Satanás, borró el acta de los decretos, están completos, no les hace falta nada. Sin embargo, los falsos maestros enseñan que tenemos que hacer cosas. Por eso Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie nos debe condenar. Versículo número 16. En cuanto a días de fiesta, ¿qué significa esto? ¿A qué fiesta se refiere? Se refiere a fiestas ceremoniales como la Pascua, por ejemplo, que una vez al año mataban al cordero, un animalito literal, que apuntaba ¿hacia quién? Hacia Cristo. La fiesta de Pentecostés, los tabernáculos, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y en fin, todo eso está en Levítico 23, no tiene que buscarlo. Entonces esos eran los días de fiesta, es decir, nadie puede venir a decirnos: es que tienen que celebrar la Pascua. Debo advertirles que dentro del cristianismo hay un grupo que se conoce como los judíos mesiánicos. O sea, judíos que se convierten a Cristo, se convierten a Cristo, creen que Él es el Mesías y se convierten. Pero muchos de ellos, algunos de ellos, les pasa lo que a los judíos del primer siglo. De pronto son tan celosos de la ley y de sus tradiciones que tienen a Cristo, pero luego comienzan a añadir: no, es que los cristianos tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos, tenemos que orar así. Y empiezan a forzar a la gente. Entonces ven iglesias como las nuestras que no somos judíos y dicen: no, han dejado tu ley, dicen. Y hay que tener mucho cuidado porque ese movimiento cobra fuerza, está cobrando, ya tiene años esto, pero últimamente ha resurgido. O sea, haciendo un montón de ceremonias del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver, que son sombra. Entonces, no debemos dejar ni permitir que estos hermanos vengan y nos digan: no, es que tienes que ponerte el kipá, la gorrita aquí, y es que tienes que hacer esto, y es que tienes que guardar esto, y es que tienes que hacer lo otro, y es que tienes que, la Santa Cena ¿cómo la toma? Es pan sin levadura, son galletitas, y que quién sabe qué, y un montón de rollos que te ponen. Es más, aún cristianos que digan: ¿ustedes no celebraron la resurrección? Bueno, pues sí, cantamos sobre la resurrección, ¿no es cierto? No, pero no hicieron un culto especial. No, está mal. ¿Por qué? No sé si me estoy explicando. Porque entonces ya, fíjate, un acontecimiento genuino y real como la resurrección de Cristo, quererlo imponer como algo que tiene que ser el día de resurrección, eso es caer en legalismo. Porque entonces la gente dice: ay, mañana va a ser un culto de resurrección y Dios nos va a bendecir. Bueno, ¿qué no nos bendice como atinadamente Chuy dijo al inicio? Bueno, para nosotros siempre celebramos la resurrección, ¿no es cierto? Siempre cantamos al Señor que Él resucitó. O sea, para nosotros todos los días son bendecidos por el Señor. Pero la mente legalista le atribuye al hecho de que sea domingo de resurrección un poder que no tiene. El poder está en la resurrección de Cristo, no en el día que se celebra. ¿Entienden eso? ¿O todavía están sin entendimiento? Algunos ahí la llevan y todavía están: ahí la llevamos, pastor. Ok, bueno, esos son los días de fiesta. Volvamos a Colosenses 2:16, porque enseguida, en cuanto a días de fiesta, dice: luna nueva o días de reposo. ¿Qué es eso de luna nueva o días de reposo? Pues eran días que se deberían de guardar, que tenían una simbología, todo apuntando hacia Jesús, todo con un propósito de guiar hacia Jesús, pero ellos no entendían.
Y Dios, en el tiempo de Isaías, se cansó del pueblo de ese tiempo, se cansó de que no entendieran el verdadero significado de las fiestas ceremoniales que apuntaban hacia Cristo. Y ellos se volvieron ritualistas, creían que por el hecho de hacer los rituales ya ellos estaban bien con Dios, pero seguían viviendo una vida pecaminosa. Y vean lo que Dios les recrimina en Isaías 1. Busque Isaías 1, versículo 13, para que vea. Dios mismo fue el que instituyó la ley ceremonial, y aquí Dios mismo les está recriminando. ¿Se está contradiciendo Dios? No, está poniendo en orden las cosas. Ahí va, Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. Cuando Dios había dicho que se presentaran con ofrendas delante de Él. No me traigáis más vana ofrenda, o sea, ofrenda inútil. El incienso me es abominación. Oh, wow. ¿Qué Dios no había dicho que el sacerdote debía ofrecer incienso como un símbolo de las oraciones y de adoración a Dios? Pero ahí dice, ustedes queman incienso en el templo y me es abominación. ¿Pero por qué? Si Él había dicho que le quemaran incienso, ¿por qué dice que le fue abominación? Sigamos leyendo. Luna nueva, ahí está, y días de reposo, el convocar asambleas, que vamos a hacer guerra espiritual, y que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Dice, no lo puedo sufrir, o sea, ya no lo puedo soportar, es lo que significa. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ah, caray. O sea, las mismas fiestas que Él instituyó para que su pueblo guardara, ahora resulta que eran iniquidad. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas, o sea, días de lunas nuevas, y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Eso sí que parece como que el Señor se volvió bipolar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los judíos, pues, tú nos dijiste que guardáramos las lunas nuevas, las fiestas, que guardáramos los días de reposo, esto y lo otro, y ahora dices que aborreces lo que hacemos y que no nos puedes soportar. Parece como que Dios está contradiciendo. No, absolutamente no. Lo que pasa es que ellos siguieron en sus pecados y creían que con ir al templo y celebrar rituales ya estaban bien. Y ellos no estaban entendiendo el verdadero propósito y significado de las ceremonias. Es como ahora con la cuaresma, ¿verdad? La gente deja de comerse una hamburguesa el viernes porque es pecado, le dijeron, ¿verdad? Pero siguen mintiendo, siguen robando, siguen adulterando. Ah, pero van a la iglesia. Y dicen, no, yo le dediqué estos 40 días de ayuno de borracharme al Señor. Fíjate nomás. Ok, dejan de hacer ciertas cositas, pero se envuelven en otras. Eso es lo que les pasaba a esta gente. Entonces, ¿cuál era el fin de esas fiestas? Que ellos tuvieran el entendimiento y fueran preparando su corazón para la venida del Mesías. Ellos nunca lo entendieron así. Y que vivieron una vida limpia. Fíjate, ahí en el versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, o sea, que están en el templo allí extendiendo las manos así en adoración al Señor. Fíjate lo que dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, había de todo entre el pueblo. Pero llegaba el sábado, eran días de fiesta religiosa, de celebración según la ley, y guardaban el sábado y todo, y se ponían y todo ese rollo. Así hay un montón de gente metida en las iglesias, hermanos. Exactamente igual. Creen que porque diezman, levantan las manos, vienen a la iglesia y ayunan y hacen ciertas cositas. Creen que están bien, y el Señor dice, no, es que tu vida está envuelta en el pecado. Es que tú vives en el pecado y no has entendido a qué vino Cristo. Entonces dice, no, llenas están de sangre vuestras manos. O sea, había de todo. Fíjate, México, un país de más de 100 millones de personas,
que según las autoridades religiosas de este país dicen que el 90% son católicos, así dicen, ¿no? Y bueno, parece que así es, 90% son católicos. Entonces, yo siempre me he preguntado, si 90% de la gente es católica, ¿por qué nuestro país está como está? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta sangre? ¿Por qué hay tanto fraude? ¿Por qué hay tanta mentira? Porque hasta ya se legalizó el aborto, matrimonios de homosexuales, y estamos en un país de 90% de católicos, cristianos se dicen ellos. ¿No será 90% de ritualistas viviendo en el pecado? Bueno, no quiero generar todos, no todos son iguales. Hay gente dentro del catolicismo que probablemente esté teniendo una relación con el Señor, porque el Señor no es exclusivo de ninguna religión. ¿Están con eso? Sin embargo, si nuestro país fuera verdaderamente cristiano, no estaría como está. ¿Me estoy explicando? Sin embargo, los templos se llenaron, las judeas aquí en San Martín, en las Águilas, en Iztapalapa, y los robacarteras dándose vuelo. Y también pasaba ahí Jesús con su cruz de 100 kilos pero por acá, igualitos que Judas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que ser puros ritualistas, legalistas, guardar ciertas ceremonias y seguir viviendo en el pecado, o dejar el pecado. ¿Verdad que no es difícil entenderlo? Sin embargo, los discípulos estaban sin entendimiento. Fíjate lo que dice Isaías 1:16: lavaos y limpiaos. Y aquí ya entra en materia el Señor, dice: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Entienden? Eso es. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esa fue la recriminación del Señor contra su pueblo, que se volvió ritualista, se volvieron legalistas. Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, wow, están espectaculares, pero por dentro son puros huesos de muerto, puro muerto, huele a muerto, inmundicia ahí dentro de ustedes, les dijo duro. Y eso es lo triste de la situación en muchos dentro del cristianismo, incluyendo católicos, protestantes y todos los restantes. Así está ahora. De esos 2000 y pico de cristianos que se profesan ser cristianos, ¿cuántos verdaderamente han nacido de nuevo? ¿Cuántos verdaderamente caminan con Dios? Me temo que un número muy reducido del mismo. Pero ¿cómo están las iglesias? Pues hay un montón de iglesias. Cada día se abren iglesias. Pero tú empiezas a ver de lo que están llenos de misticismo, de legalismo, de ascetismo y de prácticas que no tienen que ver nada con el cristianismo. Y sigue el adulterio, y sigue la homosexualidad, y sigue el fraude. ¿Y a qué vino Cristo? A librarnos de todas esas cosas, para ya no ser esclavos de ellas. Pero la gente sigue pensando que por el solo hecho de hacer ciertos rituales cuando va a la iglesia, aunque sea cristiana, ya con eso tiene. Y hermanos, no es así. Porque entonces estás diciendo: el sacrificio de Cristo no tuvo poder para transformarme, entonces yo voy a hacer rituales. ¿Entiende? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ayunar 40 días, y aunque es para ti, Señor, y el Señor ahí mirándote, ¿verdad? ¿Eso es lo que quiero? ¿Que te mates de hambre? ¿O que ayunes de comer hamburguesas o tacos? ¿O que ayunes de mentir? ¿O que ayunes de robar? Pues es fácil entender. Pero nuestra naturaleza humana quiere su gloria. Porque si yo hago cosas para agradar a Dios, aunque yo las invente, pues entonces yo me voy a sentir bien y digo: qué buena onda soy yo. Ese es el legalismo, hermanos. Respecto al sábado, el Nuevo Testamento, porque dice luna nueva, días de reposo, se refiere al sábado. El Nuevo Testamento no ordena guardar el sábado ya.
Los apóstoles, por ejemplo, no dijeron nada acerca de guardar el sábado. Ellos adoraban a Cristo el domingo. En el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, no lo busque, no dice nada al respecto sobre guardar el sábado. y Pablo nunca enseñó a guardar el sábado como tal, como un día así estrictamente como estaba en la ley, no, sino al contrario. Vean Gálatas 4:9. Al contrario, recriminó a los gálatas por querer volver a la ley ceremonial, a todo aquello que era ritual y simbólico. Gálatas 4:9 dice así: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? ¿Cómo se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible? Dice, guardáis los días. Otra vez volvieron a guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Fíjense lo que dice Pablo en el 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Siento como que ha sido inútil. Les pongo un ejemplo. Si usted tiene por lo mínimo 3 años en esta congregación, por lo mínimo usted ya ha escuchado, me ha escuchado por lo mínimo 150 sermones, predicaciones. Ya más o menos a 3 años usted debe de entender de qué se trata ser cristiano. Pero estoy poniendo un ejemplo de que Pablo dijo, dice, me temo que he trabajado con vosotros en vano. Entonces, usted tiene 3 años, ya más o menos sabe, ha escuchado hasta el cansancio la doctrina cristiana, y usted aún así dice, pero no, yo de vez en cuando me echo mi chayito. ¿Sí entienden eso de mi chayito? Mi rosario, pues. Digo, pues ni modo que les esté hablando a los argentinos, ni modo que les esté hablando a los costarricenses, estoy hablando a los totonacas de acá, los aztecas. El chayito. Entonces dice, no, yo por si las dudas, pues la virgencita. No, pues yo por si las dudas, Juan Diego, con 3 años de asistir regular, y todavía está por si las dudas, por si las moscas, dicen algunos. Otros todavía vienen aquí y todavía van a que les lean las cartas, el tarot. Todavía confían, algunos le dicen no, pero otros se quedan así porque lo hacen. O sea, no les ha entrado. Y creen que porque vienen ya cumplieron. Y hacen igual, exactamente lo mismo cuando iban a la iglesia católica. Llegaban un minuto antes de terminarse, llegaban a la bendición y decían, lo que cuenta es la bendición. Entonces, ya usted salía de la iglesia sintiéndose muy santo, se sentía la Madre Teresa de Calcuta. Y está caminando, ya cumplimos, hijo, ya cumplimos. Oye, mamá, pero llegamos bien tarde y dijimos, no, el chiste es hacer acto de presencia. Eso es lo importante, hijo. Oye, mamá, pero tú eres bien chismosa. Usted cállese, hijo, usted cállese. No, mire, a Dios hay que respetarlo. Para eso venimos al tema, aunque sea al final, la bendición. Y entonces ya todo el mundo, id en paz, ¿verdad? El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y ahí vas tú ya bien feliz. El resto del domingo a darle vuelo al hilacho. No, hermanos, eso no es el cristianismo. Pero esas prácticas también las hace gente que va a las iglesias cristianas. ¿De qué les sirve? ¿Les aprovecha Cristo? No. Así, me temo que he trabajado en vano con algunos de vosotros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos meterles la palabra de Dios a fuerza, ¿verdad que no? Y como dice la Biblia, a fuerza ni los zapatos entran. No se puede. Fíjense que los padres de la iglesia, que son de los primeros 300 años, que eran los líderes que se mantuvieron más o menos, bueno, no más o menos, sino bien firmes, se les llama los padres de la iglesia. Uno de ellos, desde Ignacio de Antioquía, que fueron de los primeros llamados padres, Policarpo, etcétera, después de los apóstoles,
hasta San Agustín de Hipona, ellos enseñaron que el sábado quedaba abolido. Ya no había que guardar el sábado. Y la Biblia, ellos se apoyaban en la Biblia. Cristo ya había venido. Y el sábado era una sombra más. Era un simple día. ¿Por qué? Vamos a Colosenses 2:16 de nuevo. Fíjate, retomamos todo el versículo. Por tanto, dice, por lo que Cristo ya hizo en la cruz, estamos completos. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, si los guardas o no, luna nueva o días de reposo, ya no rituales. Fíjate el 17. Todo lo cual, o sea, lo que dice el 16, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Significa lo siguiente: así como mi cuerpo ahorita está reflejando una sombra por razón de la luz, los rituales eran la sombra. Y venido Cristo, o sea, el cuerpo, a eso se refiere, como este ejemplo que les doy, estoy proyectando una sombra. Entonces ya la sombra, la realidad ya la tenemos. ¿Quién es la realidad? La realidad es Cristo. Entonces el objeto es lo que produce la sombra. Y nadie se queda con la sombra, sino con el objeto. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos ahí una casa bien bonita, con 4 recámaras, todas con baño. ¿Hicieran una así? ¿Sí o no? Bueno, algunos se quedarán con las ganas. Pero ahí está la casa bien bonita, ¿no? Cochera para 4 autos. Y tú dices, ay, pues, ok, esa casa, vamos a suponer, está aquí. El sol ahorita está así, ¿no? Entonces, el sol hace que ese objeto, la casa, proyecte una sombra. Ahora imagínate que yo soy el dueño de esa casa y vengo contigo y te digo, ¿te gusta esa casa? Y tú dices, sí. ¿Te gustaría tenerla? Sí. Entonces yo te digo, a ver, ¿qué prefieres? ¿La sombra de la casa o la casa? Y tú te me vas a quedar viendo y vas a decir, ¿me está bromeando, pastor? Pues tengo la cara pero no soy. ¿Por qué usted me está diciendo que si quiero la sombra? Es una pregunta tan falta de lógica, tan irracional, preguntarle, ¿qué quieres? Es mía, te la regalo, pero ¿qué quieres? ¿Quieres la sombra o quieres la casa? Pastor, pues yo soy una persona inteligente, pues nadie diría quiero la sombra, ¿verdad que no? Hasta se reirían y te verían así como, ay, pastor, sí será, sí será. Todos se quieren quedar con el objeto. Escúcheme bien, las ceremonias son la sombra, Cristo es la realidad. ¿Entendió, discípulo? Bueno, todavía así hay gente que quiere las sombras. Es totalmente irracional. No quieren a Cristo, la realidad, quieren las sombras. Son amantes de los rituales, amantes del pañuelito ungido, amantes de la espiguita del cielo, amantes del aceite, no sé qué, de la agüita bendita, amantes de las sombras. Es como esto: si su esposo se fue 25 años a trabajar a los Estados Unidos y usted siempre tenía una foto ahí en su cuarto y siempre lo miraba y siempre le daba un beso a la foto. Ay, mi viejito, y le daba besitos. Pero un día llega su marido a Estados Unidos y le dice, viejita, ya llegué para quedarme, con un montón de dólares así, ¿verdad? Ya vine para quedarme. Entonces usted lo ve y ve la foto y lo ve a él y le sigue dando besos a la foto. Entonces el marido le va a decir, oye, ¿qué pasó? Aquí estoy yo. ¿Cómo? Aquí estoy yo ya, viejita. No, pero prefiero la foto. ¿Qué señora hace eso? Dígame, ¿qué señora hace eso? Nadie. Entonces, ¿por qué muchos cristianos siguen con la foto y no quieren la realidad? Ahí está Cristo, pero quieren sus rituales que no sirven para nada. Se me hace que entendieron. Se me hace que entendieron. ¿Por qué sigue con sus ritualismos y su mente religiosa? ¿Por qué? Si Cristo ya está ahí.
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué todavía algunos tienen su santito y su virgencita escondido? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no he entendido. Todavía eso es peor, todo eso es idolatría. Así está el asunto. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Y cuando Él dijo eso, la gente que lo escuchaba estaba entendiendo perfectamente a lo que se refería. Y muchos decían: wow, tenían entendimiento, porque sabían que en el templo, en el lugar santo, había una mesa con panes y había un candelabro, ¿se acuerdan? Que alusaba el lugar santo. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. Todos esos utensilios, todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y ningún tonto israelita se ponía a adorar el candelabro o el pan. ¿Y por qué hoy adoran el pan? Ay, le dolió. Si todo era sombra, todo era un simbolismo, ya tenemos la realidad, es Cristo, hermanos. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dijo Pablo a los Corintios. Cuando ellos dijeron: nuestra Pascua, el Cordero de la Pascua, apuntaba hacia Cristo. Entonces, ¿hay que seguir matando corderos? No. ¿Y por qué los del G12 lo siguen haciendo? Fíjese nomás, No, bueno, para que la gente entienda, dicen ellos. ¿Cómo que para que la gente entienda? O sea, hay que volver a hacer los rituales para que la gente entienda. ¿Que no basta la palabra de Dios, que al recibirla la gente tenga la revelación de Cristo, se convierta en sus pecados y nazcan de nuevo? Tenemos que hacer todos los rituales, la sombra, para que la gente entienda. Por miles de años estuvieron haciendo esos rituales, y vea cuánto entendieron los fariseos y aún los discípulos que estaban llenos de esos rituales. Y Cristo dice: no lo que entra en ustedes contamina, sino lo que sale. Empezaron a entender. Así como ustedes, ¿verdad? Preocuparse entonces por la sombra, cuando ya tenemos la realidad que es Cristo, preocuparnos por las sombras es inútil, hermanos. Es irrelevante, no tiene valor espiritual alguno. Déjame leerle un correo que me llegó el viernes. Escúchelo. Dice: saludos, Pastor Chuy, a usted y a su familia. Quisiera preguntarle algo respecto a lo que mi pastor está haciendo. Yo sé en mi corazón que no está bien, pero quiero que usted me dé su opinión. Lo que pasa es que pidió a la congregación que pusieran peticiones, las escribieran y las pusieran en una cruz que él mandó a hacer y las clavaran allí. Y también mandó a hacer una tumba como la de Cristo, allí mismo en el templo. Dice, dijo el pastor y los líderes, que el domingo de resurrección, o sea, hoy, van a orar todos los líderes para que resuciten en ese día todas las peticiones. ¿Cómo ve, pastor? Dice: yo pienso que todo eso es como brujería. Ayúdeme, por favor, a salir de esta confusión. Es increíble, increíble que el domingo pasado les haya dicho ese pastor: hermanos, miren, mandamos a hacer esa cruz, haga sus peticiones, lo que quiera, lo que usted desee, casa, lo que usted quiera, escríbalo, y ahí está esa tumba. Entonces todas las peticiones vengan para acá, las clavamos ahí en la cruz y las metemos a la tumba. Y el domingo, o sea, hoy, probablemente dentro de un rato, porque aquí madrugamos, y como dice la Biblia, el que madruga Dios le ayuda. Probablemente dentro de una hora van a estar orando para que esa casa que no existe, ay Dios, que hasta me da dolor de cabeza. ¿Está entendiendo la brujería que está haciendo ese pastor? ¿Lo alcanza a ver o no? Pero fíjese, una simple ovejita, sencilla, humilde, discernió. Dijo: es que, o sea, ¿qué tiene que ver eso con lo otro?
por el amor de Dios. Y volvemos al ritualismo, y volvemos a las supersticiones, y volvemos al... Me temo que he trabajado en manos con vosotros. Qué triste. Pobre pastor, pobres ovejas. Ahora, esta persona que me mandó el correo, esta discernió, pero muchas no. Y dentro de una hora van a estar orando a lo mejor y dicen, ay, ahí está mi petición, ahí está mi petición. Que se me lance como novio el que dirige la alabanza, porque está bien guapo. Y me gusta mucho, es el que quiero yo para mí, dice la muchacha. Ya ve cómo nos las gastamos para hacer peticiones. Así, de ese tamaño. Entonces, ¿qué tiene que ver el día de resurrección? Que por el amor de Dios. Ahora sí que me desespero. Están en las sombras. Es más, no les ha amanecido a todos esos. No alcanzan a ver a Cristo. Y utilizan algo tan sublime y maravilloso como el poder de la resurrección como un acto para obtener lo que yo quiera. Esa es una ofensa, hermanos, a Cristo. Esa es una ofensa a la palabra de Dios. Es tristísimo eso. El cristianismo verdadero entonces no consiste en observar rituales ni hacer actos así de magia o de superstición, ceremonias, sino el verdadero cristianismo consiste en una relación con el Padre a través de Jesucristo, que nos ha reconciliado con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y ahora tenemos libertad para entrar delante del Padre y hallar gracia. El trono de la gracia está allí esperándonos. Nosotros tenemos esa libertad para entrar. Yo no tengo que hacer ningún ritual, ningún protocolo. Cuando tú entras a tu casa haces un montón de protocolo. Bueno, si vengo aquí, vengo a entrar a mi casa, puedo entrar a mi casa. ¿De verdad que no hace nada de esas cosas? Cuando entramos al trono de la gracia, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Eso significa sin protocolos de ningún tipo, sin agüitas benditas, ni sin oracioncitas de esas que te venden en enlace y cosas de nada de eso. Tenemos libertad. El ir y comprarles a esos mercaderes la bendición de Dios es ofender a Cristo. Yo puedo ir con esa libertad delante del trono y decirle, Señor, pues mi esposo tiene esta necesidad, ayúdalo, Señor. Yo tengo libertad, sin protocolo. ¿Cómo entran tus hijos a tu casa? Como Juan por su casa, sin protocolo alguno, ¿sí o no? ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Cómo entramos a la presencia del Padre? Por la sangre del Cordero, sin protocolos, hermano, sin ceremoniales. Y si alguno ha pecado, confiese sus pecados, laves en la sangre de Cristo y entrar otra vez. Entonces Pablo se va duro contra el legalismo, pero también se fue duro contra el misticismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es una práctica que busca la verdad por medio de experiencias espirituales y religiosas, por medio de visiones. Están ahí, se están esforzando por tener visión. Míralo, ahí está. Están así como buscando, Señor, arrebátame, llévame al cielo, Señor, revélate, yo quiero verte, pero en persona. Y están buscando visiones, revelaciones, que si las llegan a tener, que no significa que vengan de Dios. Y luego todavía el gran error del misticismo es poner la experiencia personal al nivel de la palabra de Dios, suplantándola. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han estado en un culto de esos donde se manifiesta la risa santa, donde la gente se ríe de una manera descontrolada, se tiran al piso, se revuelcan. Es el gozo del Señor, dicen ellos. ¿Qué? Nada más irracional. Pero ahí está. Entonces, si usted no se ríe, o si usted no siente nada y empieza a hacer cosas raras, entonces y todo eso porque posiblemente el que está allí arriba tuvo una experiencia genuina cuando estaba en la presencia de Dios en su tiempo solo, y tuvo una experiencia personal, vamos a poner que genuina,
con Dios. Entonces, como sintió mucha bendición, dijo: no, esto tienen que recibirlo todos los hermanitos. Hermanos, fórmense aquí, y uno por uno. Usted va a recibir el poder de Dios, te dicen, y usted va a recibir el gozo del Señor. Entonces te empiezan a decir, empiezan a predicar no de la palabra, sino de su experiencia espiritual, que se vuelve mística en el momento que empiezan a forzar a la gente a tener la misma experiencia. Escúcheme bien, tu experiencia personal. ¿Cuándo Pablo enseñó que el arrebatamiento que él tuvo hacia el cielo, al tercer cielo, debían de tenerla todos? ¿Cuándo enseñó eso? Nunca enseñó eso. Pero los que están desubicados o los falsos maestros te hacen esta teatro de misticismo, porque el misticismo es atractivo, como el fundador del G12. Él, en sus libros está esto que voy a narrar. Él dice que él un día estaba orando y de pronto se salió del cuerpo, dice, algo semejante a lo que le pasó a Pablo. Entonces dice que empezó a volar. Yo me lo imagino como Buzz Lightyear, ¿verdad? Así con su casquito y empezó a volar, dice. Entonces dice que llegó a la presencia del Señor y que el Señor le dijo: pues bienvenido, dijo algo así, palabras más, palabras menos, pero la esencia es esta. Dice: entonces yo le dije: Señor, porque yo miraba mi cuerpo inerte, yo le dije: Señor, todavía no quiero morir, porque tú me necesitas. Es en serio, así dice. Tú me necesitas. Entonces que el Señor le dijo: sí es cierto, te necesito. Regrésate a tu cuerpo y enséñales del G12. Entonces, imagínate, si yo vengo y les cuento esa experiencia, los tengo todos así, ollitas para la baba, porque todas así, ¿por qué? Porque, hermanos, yo volé y vi al Señor, lo vi, y empiezo a llorar. Lo vi, y usted lo puede ver, y esto está, lo quiere ver. Lo que yo sentí, puras experiencias religiosas, hermano. ¿Sabe que el cristianismo no consiste en prácticas místicas, de experiencias, de visiones, de quién sabe cuánta cosa? No. El cristianismo consiste en tener una relación con Dios, obedecer su palabra y vivir y andar como Él anduvo aquí en esta tierra. Ese es el cristianismo, hermano. Lo demás son un montón de religiones. Eso es todo. ¿Cómo la ve? Pablo nos dice, como les dijo a los Colosenses 2:18. Ya leímos el 17. ¿Qué dice el versículo 17? Lo retomamos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y luego dice Colosenses 2:18, sigue él argumentando ahora contra el misticismo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Déjeme leerle este mismo versículo en una versión parafraseada que es más explicada, con los términos todavía más entendibles. Colosenses 2:18, versión Palabra de Dios para Todos, dice: hay gente que aparenta tener humildad, pero adora a los ángeles. Siempre hablan de las visiones que han tenido y que quiere que todos las imiten. Ahí está. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Ahora vamos a estudiar ese versículo en la versión Valera, que es la que tenemos la mayoría. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué significa? Que nadie nos defraude en lo que concierne a la salvación, haciéndonos que le añadamos a la salvación completa rituales, porque podemos perder la bendición de la herencia de que Cristo nos dejó. Entonces dice: nadie os prive de vuestro premio. Que no se dejen que los falsos maestros, las falsas doctrinas les arrebaten lo que Cristo les ha dado. No lo permitan, dice. Sigue el versículo 18. Afectando humildad. Significa, aquí la palabra humildad
viene de un término griego, tapeiноprosune, que significa falsa humildad. O sea, que no los engañen estos falsos maestros con una falsa humildad que muestran estos falsos apóstoles. Ponen carita de Juan Diego, ponen en su misticismo, te cuentan y te dicen un montón de experiencias, de visiones, de sueños, de revelaciones. Dice, no, que no los engañen. Tienen una falsa humildad. Versículo número 18. Y culto a los ángeles. Significa invocación y adoración a los ángeles. En el concilio de la Odisea, en el 363 de esta era, se estableció lo siguiente: no es bueno que los creyentes abandonen a Dios por invocar ángeles. ¿Sabe que está prohibido por la Biblia que nosotros invoquemos ángeles? Que nosotros les hablemos a los ángeles, está prohibido. Sin embargo, el día de hoy en las iglesias cristianas hay pastores que están teniendo invocación, están enseñando a la gente a cómo invocar a los ángeles. Y hasta les ordenan: yo, ángeles del Dios, ángeles del cielo, les ordeno que vengan y ministren sanidad, les ordeno que vengan y ministren no sé qué, y que México protejan ahí la frontera de Juárez y que no sé qué, y acá los ángeles estén allí protegiendo. Ángeles, les ordenamos, ángeles, vengan en este momento. Y la gente empieza: y ya los veo, dice el pastor, ya los veo. Y tú estás viendo el video, porque esto está en un video. A ustedes se me hace que no les tocó ver, hasta los de la segunda reunión, si les voy a pasar ese video. Lo que pasa es que el diablo se metió ahí en la cabina de video y no se logró. Entonces a los de la segunda será porque ellos sí andan bien con el Señor. Entonces, algún ritual hicieron para que Dios los favorezca con ese video. Entonces el predicador está diciendo: ya los veo, los ángeles, los veo. Y tú volteas y no ves nada. Y la gente está: ángeles. Ay, hermano. Angelito de la guarda, no me abandones. ¿Cómo es eso? Mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, son reales. El mundo angelical es real, pero hay dos bandos: los ángeles caídos, los que siguieron a Satanás, y los ángeles que permanecieron fieles a Dios. Los ángeles fieles a Dios, esos se siguen manifestando como los ángeles caídos. ¿Por qué la Biblia prohíbe invocar a los ángeles? Porque no son Dios, y Satanás es uno de ellos. ¿Por qué la Biblia prohíbe invocar a los ángeles? Porque existe un peligro de que al invocarlos se presente uno vestido como ángel de luz y con su arpita, y te empiece a decir un montón de cosas, como a José Smith, el fundador de los mormones, que se le apareció un ángel llamado Moroni con su arpita y sus alitas. Porque él se fue dice su historia, su biografía, que se fue al bosque a buscar una experiencia religiosa. Se expuso a esto, probablemente invocó algo, no a Dios, y se le presentó y lo vio tan bonito y dijo: ¿quién eres? Soy Moroni, le dijo. Así se llamaba ese ángel. Así él dice que se llamó Moroni, dice. Y te voy a revelar el segundo testamento de Jesucristo, porque el primero está incompleto. Le digo: oh, está incompleto. Dice: sí, te voy a revelar, que es el libro del Mormón. Y se la creyó. Y hay un montón de gente engañada con otro testamento de Jesucristo, que no hay pergaminos, no hay planchas, no hay nada absolutamente, arqueológicamente hablando, como una prueba de que existe eso. Fue algo que inventó, que se lo dictó. Quién sabe qué pasaría allí con ese angelito. Miren Mateo 4:9, lo que sucedió con Jesús. Satanás llegó y lo tentó. Usted conoce la historia, ¿no? Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofreció todos los reinos del mundo. Jesús le dijo en Mateo 4:9, le dice Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está diciendo ahí Satanás? Satanás es un ángel. De hecho es el ángel más hermoso de la creación angelical. Y le dice a Jesús: póstrate y adórame. Escúcheme bien, todos los ángeles
que tengan una influencia sobre el ser humano, que desvíen a la persona de la adoración a Dios, son del otro bando, son de los zetas, ¿sí? Son de los otros. Pero los ángeles de Dios, vean lo que hacen. Apocalipsis 19:9. Aquí está Juan el apóstol, que le está siendo revelado el Apocalipsis. De pronto se le aparece un ángel de Dios. Aquí era un ángel de Dios. Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjate lo que hizo Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle, o sea, al ángel. Y él me dijo: no lo hagas, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjate, ahí está Juan, el apóstol que caminó con Jesús. De pronto tiene una experiencia espiritual genuina. Un ángel de Dios se le apareció. Pero era tan hermoso ese ángel, tan espectacular, tan maravilloso, que Juan de pronto algo le sucede en su corazón. Y todos estamos expuestos a eso, hermanos. De pronto lo ve y dice: wow, qué visión tan maravillosa, qué aparición tan maravillosa. Y su reacción fue postrarse para adorarlo. Ahora, ¿qué quería Satanás? Que Jesús se postrara y lo adorara, pero era del otro bando. ¿Qué hizo este ángel de Dios? No. Habló de Jesús, le dijo cosas de Dios, rechazó la adoración y le dijo: adora a Dios. Esa es la razón por la cual se nos prohíbe invocar ángeles, porque los del otro bando, de los zetas, esos se disfrazan como ángeles de luz, como si fueran de Dios, y tienen la capacidad de transformarse y engañan a la gente. Por eso el misticismo es muy peligroso, hermanos. Porque el sueño que tuve, que un árbol con 7 cabezas, y que simboliza la cabeza que tenía 4 ojos, y olvídenlo. Y por favor no me manden que, hermano, interprétame este sueño. Ya les he dicho, no soy José. Yo no soy intérprete de sueños. Yo interpreto la Biblia, pero no sueños. Y los sueños pasaron a segundo término después de que la Biblia se escribió. ¿Entendieron? En aquel tiempo Dios hablaba por medio de sueños, pero no estaba toda la revelación. Ahora ya tenemos la Biblia, la revelación de Dios, y no necesitamos andar soñando. Aunque en su soberanía Dios te puede dar un sueño, pero ese sueño tiene que compaginar con la Biblia. ¿Entendieron? Si violenta los principios de la Biblia, no es de Dios. Si se te parece un ángel, déjame contarles una ocasión. Visité una familia, porque hace años de esto, porque la señora, la pareja, pues me decían: pastor, nuestra hija está muy extraña. ¿Por qué? Dice: es que como que habla con alguien. El otro día la vimos, está un patio así, y se pone ahí a hablar, y no vemos nada. Entonces le dijimos: ¿con quién hablas? Pues con el angelito, mamá. Entonces dice: ay, pastor, estamos preocupados. Entonces yo fui. Entonces hablé con la niña. Ya ahorita ya está casada y todo, esa niña. Esa mujer ya. En ese entonces tendría como unos 10 años. Y le dije: oye, mija, ¿qué ves ahí en el patio? Me dice: es un angelito. Está bien bonito, pastor. Y yo hablo con él. ¿Y qué te dice el ángel? Y me dice: mira, lee la Biblia, obedece la Biblia, obedece a tus padres, adora a Jesucristo, respeta esto. Y le dice todo de acuerdo a la Biblia. Entonces yo le dije: bueno, mira, si yo te creo que tú ves ese ángel. No, es que sí, yo lo veo. Y pues hablo con él. Entonces yo le dije: mira, no busques ya volver a hacerlo. Si se te vuelve a manifestar, bueno, no le hagas nada, ni le beses la mano, o trates de hacer algo. No, me dice, porque él no quiere. Él me dice que con Jesús. Entonces yo voy con los padres, les digo: no se preocupen. Y después de eso ya no hubo más manifestación.
Pero a mí la escritura me indica que el ángel que se le apareció a Juan era un ángel de Dios, porque el ángel rechazó la adoración, ¿entienden? Y los ángeles que no son de Dios, esos quieren la adoración o te desvían de la adoración a Dios. Por eso es muy difícil, o sea, muy problemático y peligroso el misticismo. ¿Me expliqué? Ahora, esa no fue la única vez. Hubo otra ocasión en que Juan, en Apocalipsis 22, versículo 8, volvió a hacer lo mismo. Se le volvió a aparecer un ángel y dice, Apocalipsis 22, 8, yo soy Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Vean qué increíble, ¿no? Volvió a postrarse a los pies del ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Ahí están las escrituras. Adora a Dios. Qué increíble, ¿no? Fíjese, esta es una prueba de que nosotros, aunque caminemos con Dios, estamos ¿dónde está la línea? Está tan delgada en la que nosotros podemos transgredir y llegar a la idolatría, aún conociendo a Dios como Juan. ¿Cuántas veces les he dicho yo, hasta el cansancio, que yo como pastor no necesito ni lisonjas, ni que usted me vea como alguien súper especial, súper ungido? Yo soy igual que usted. Y a pesar de eso, la gente viene y me dice, pastor, le voy a decir algo. Yo sé que a usted no le gusta, pero yo le voy a decir y lo quiero saludar. Escúcheme bien, hermano, aún diciéndoles hasta el cansancio que eso me desagrada, ha habido ocasiones en que hasta la mano me quieren besar. Le dije, ¿quieres besarme la mano? Ve con el cardenal, ese sí se deja, ese sí le gusta. Le dije, a mí no. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Por el amor de Dios. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjate, si algunos tienen al pastor acá, yo soy igual que usted. Ahora no quiero imaginar si se le aparece un ángel. Usted hasta le va a cantar, angelito de mi guarda, ven para mí, y hasta le va a bailar allá al angelito. No, qué idólatras son algunos. ¿Sabe una cosa? Les vuelvo a reiterar, si alguno de ustedes vuelve, yo sé que a usted no le gusta, pero yo le voy a decir, para mí usted es Juan Camaney. Mire, yo lo voy a 2, 3 ya hasta ni me hablan. No, ¿qué está haciendo? ¿Qué no les he dicho? Ay, pastor, pero es que usted es una bendición para mí. Sí, pero ¿yo qué? ¿Yo qué? Por el amor de Dios, ¿cómo hacerlos entender? Ayúdame, Chuy, tú estás grandote. ¿Cómo hacerlos entender, hermanos? Por favor. La Biblia nos enseña que somos muy débiles en ese aspecto. Cuiden su corazón. ¿Sabe por qué hay tantos ídolos dentro del cristianismo? Los cantantes se sienten, pero por culpa nuestra, que les aplaudimos, luego ellos se la creen. Un amigo mío, Jorge Lozano, en una conferencia, era de jóvenes, y los jóvenes así en los congresos donde los motivan, grite y grite, lo presentan a él, y ahora Jorge Lozano, y tiran ahí un rollote. Entonces él sube y todos, Jorge, así, y que agarra el micrófono, cállense la boca, cállense. Pero se puso furioso, y está de este tamañito, y se puso, y dice, cállense, dice, por su culpa muchos, ustedes son los que nos hacen caer, les dijo. ¿Por qué? Porque no hagan eso. Dice, yo no quiero caerme, dijo. Por favor, no hagan eso. Ya párenle. Y el organizador del evento, pues no le gustó mucho, porque quieren tenerlos todos así, y pura farándula, ¿me entiende? Entonces dice, por favor, no vuelvan a hacer eso. No nos echen a perder, dijo. Abran su Biblia, porque el otro que pasó antes de mí nunca la abrió. Abran su Biblia. No, sí. De esos hace falta que hablen así. Hermanos, ¿quién soy yo? A ver. Tranquilo. Porque no quiero pensar que se le aparezca un ángel. Le va a revelar el tercer evangelio. Fíjense lo que dijo Pablo a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, esté bajo maldición. Final, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto. O sea, muchos inventan sus experiencias místicas porque saben que eso atrae a la gente. Versículo 18. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, fíjate, mente carnal, o sea, que inventan las cosas. Y no haciéndose de la cabeza, versículo 9, significa que hacen a un lado lo que ordena la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Y ellos no les importa lo que diga Jesús en el evangelio. A ellos les importan solo sus experiencias místicas. Primera de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas o cuentos engañosos, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo: yo lo vi, yo lo vi, no fue una experiencia mística, yo lo vi. Pero dentro de todo eso hubo algo sobrenatural. Fíjate el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿La oyeron? Cuando estábamos con él en el Monte Santo, o sea, tuvieron una experiencia que oyeron la voz del Padre. Esa es una experiencia genuina, real. Pero fíjate lo que dice Pedro en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. O sea, ok, nosotros tuvimos experiencia, lo vimos, lo escuchamos, lo contemplamos, pero la palabra de Dios es la palabra profética más segura. ¿Qué está diciendo? Que las experiencias espirituales o místicas no necesariamente son de Dios, ¿Ya me entendió? Por eso dice: no. La palabra profética, la palabra es más segura que la experiencia espiritual. ¿Entendió? Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿A qué? ¿A la experiencia mística o a la palabra? A la palabra, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa que no es de interpretación privada? Significa que yo tuve una visión, un sueño, y luego agarro un versículo, lo tuerzo, y digo: se refiere a mí, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo que había de venir, y todo. Y empiezo a darle una interpretación torcida a las Escrituras. No, la Biblia dice lo que dice. ¿Me entendió? Y punto. Pero ¿qué hacen los falsos maestros? Como lo hizo Satanás, el ángel de luz caído: torcer el verdadero significado de las Escrituras. Ese es el problema con los falsos maestros, que metieron el misticismo. Y por último, Pablo rechaza el ascetismo. Colosenses 2:20, y terminamos. Colosenses 2:20 dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Aquí rudimentos del mundo se refiere a la ley ceremonial, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Fíjate, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuántos vieron las noticias de las expresiones religiosas, folclore religioso le llamo yo,
del Judea en vivo, aquí en San Martín, en Iztapalapa, en México, los Cristos crucificándose. En Filipinas la gente va en procesión golpeándose la espalda, y cuando la cámara les toma, la espalda sangrando, ¿sí? En Filipinas crucifican a los Cristos, los crucifican de a de veras, o sea, les clavan, y se ve claramente el clavo cuando, entonces ellos creen que ya la hicieron con el Señor. Fíjate nada más. Todo eso es un misticismo espantoso. Este mismo versículo de Colosenses 2:20 se los voy a leer en otra versión. Dice así: ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. Por eso les pregunto, ¿por qué todavía siguen reglas? Reglas como: no coman esto, no prueben esto, no toquen aquello. Esas reglas hablan de lo que se acaba por su continuo uso, y no son mandamientos de Dios, sino enseñanzas humanas. Parecen ser sabias esas enseñanzas y prácticas místicas, porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los malos deseos de nuestra personalidad inclinada a pecar. No pueden. Yo investigué, y varios de los Cristos de Iztapalapa, ¿cuál es su vida actual? Algunos son alcohólicos, otros están en las drogas, y escenificaron al Cristo de Iztapalapa. Entonces ellos aseguran que por eso ya ellos, el día que se mueran, van a estar bien con Dios. Tú me escenificaste, yo te escenifiqué, Señor, de Iztapalapa, pásale, hijo mío. Y lo peor es que sus líderes les hacen creer eso. Eso es un engaño. Entonces, el ascetismo es la práctica, ese es el ascetismo, es la práctica de ayunos, de aflicción del cuerpo. Hermanos, esas cosas como el misticismo y el legalismo no tienen, esas son las prácticas inútiles que los cristianos redimidos por la sangre de Cristo debemos de rechazar. No sirven absolutamente para nada. Pero Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, y el Evangelio, el poder de Dios para salvación, completos en Cristo. Amén. Así es que no se dejen mover tan fácilmente por todos esos que andan vendiendo pañuelitos ungidos, aceitito ungido y cuanta brujería y media que han metido dentro de la iglesia. No se dejen engañar, hermanos. Cristo nos basta. Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Sigamos a Cristo. ¿Sí? Deja a un lado si soñaste, déjalo ahí a un lado. Vea la palabra. ¿Sí? Probablemente tengas alguna experiencia genuina espiritual. Ok, tenla y ya. No lo pongas como que todos deben de tenerla. Si viste un ángel, bueno, cuídate porque a veces yo no puedo decir no se manifiesta, ¿no? Porque la Biblia también dice que los ángeles están a favor nuestro, los de Dios, y nos protegen, dice la Biblia, ¿verdad? Pero no debemos de andarlos buscando ni llamándoles. Todo el misticismo reprobado por la Biblia. ¿Lo alcanzaron a entender? Pues démosle gracias a Dios. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella está la verdad del Evangelio y la verdad de Cristo, y en él estamos completos. Gracias, Señor, porque tu obra en la cruz fue maravillosa. Tu resurrección nos dio la esperanza y al creer en ese sacrificio y lavar nuestros pecados en tu sangre, Jesús, somos hechos una nueva criatura. Y la ley ceremonial y los rituales quedaron atrás. Es la sombra. Nuestra realidad eres tú, Jesús. Tu resurrección maravillosa, venciste la muerte, venciste a Satanás, los exhibiste públicamente, y ahora esperamos tu regreso, Señor, con toda paciencia, preparándonos para ese encuentro tan glorioso, en obediencia a tu palabra, honrándote a ti, adorándote a ti y siendo fieles a la palabra de Dios.
Gracias, Señor, porque has abierto nuestro entendimiento y sin protocolos, sin rituales de ningún tipo, podemos ir con libertad delante de tu trono, Señor. Te damos gracias porque en ti estamos completos y tú eres nuestro intercesor, nuestro abogado a favor nuestro. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.